Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Dios les bendiga en este día viernes 6 de noviembre. Mi nombre es Alma Delia y es un gusto saludarlos y compartir con ustedes el programa del día de hoy, Renovados en el Amor, que se transmite a través de Fidei Medios. Sean bienvenidos a todos los que en este momento ya se van a conectar o se están conectando, a los que tal vez en algún momento más adelante vayan a vivir la transmisión de este programa. Antes de dar inicio a la reflexión, quisiera que dispusiéramos nuestros corazones, que dispusiéramos nuestra alma, nuestro ser entero para entrar en la presencia de Dios. Y para ello vamos a escuchar la palabra de Dios que es tomada del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: antes que me llamen, les responderé, y antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hermanos, qué hermosa palabra nos da el Señor para iniciar en esta tarde. Antes que me llamen, les responderé, y antes que terminen de hablar, habrán sido atendidos. Con esa fe, con esa confianza en que el Señor nos escucha y nos responde, nos ponemos en sus manos, en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta tarde en que tú nos das la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre, Señor, tú que a través de tu palabra nos prometes atender a nuestras oraciones, poner atención a nuestras palabras, pero sobre todo a responder, porque tú dices en tu palabra que nos escuchas y nos respondes, Señor. Por eso es que nos estamos poniendo en tu presencia en esta tarde, pidiéndote para que seas tú el que tome nuestro corazón, para que seas tú el que tome nuestra vida, para que nos empieces a llenar con el poder, con la gracia de tu Espíritu Santo que viene de lo alto. Ven, Espíritu Santo, ven a tocar cada uno de nuestros corazones, ven a llenar nuestras vidas, Señor. Haz, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos enamorarnos más y más de Dios para que busquemos su presencia. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que nos concedas el don de la oración, que día con día, cuando despertamos, podamos buscar la presencia de Dios, cuando estamos haciendo nuestras actividades, cuando estamos consumiendo nuestros alimentos o cuando vamos a descansar, que siempre tengamos presente a Dios en nuestras vidas, ya que Él es el mejor alimento, ya que Él es nuestra fortaleza, Él es la ayuda que nos viene de arriba. Por eso, Espíritu Santo, clamamos a ti en esta tarde para que sea tu gracia la que nos llene, para que sea tu gracia la que nos selle, que sea tu gracia la que nos vaya ayudando a seguir adelante. Bendito sea, Señor, alabado sea, Señor, porque tú eres un Dios fiel a tu palabra, eres un Dios fiel a tu promesa, Señor, y sabemos que tú estás aquí con nosotros, porque tú, Señor, nos amas, porque tú, Señor, quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, por todo lo que vamos a recibir más adelante, Señor, aún en momentos de tribulación, aún en momentos de prueba, aún en momentos de desierto o de enfermedad, Señor. Sabemos que tú estás a nuestro lado y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, por caminar a nuestro lado, por sostener al que está débil, Señor, por sanar al que está enfermo, por liberar al oprimido, Señor. Gracias, gracias te damos, porque tú eres un Dios providente, eres un Dios generoso, Señor, y sabemos que a través de lo que vamos a reflexionar en esta tarde, en este momento, Señor, tú quieres bendecir nuestra vida. Por eso, Señor, te agradecemos y disponemos nuestro corazón para que seas tú el que nos hable, para que tú dirijas tus palabras de amor a nuestras vidas y nuestros oídos puedan estar atentos al proclamar tu palabra, pero sobre todo, Señor, nuestros oídos internos, nuestros oídos espirituales puedan ser abiertos para que tu obra salvadora
dé frutos en nuestra vida. Gracias, gracias, Padre bueno. Queremos dirigirnos a ti a través de esa oración bella, hermosa, que tu Hijo amado nos ha enseñado, y en ella ponemos todas nuestras intenciones, a todos aquellos hijos tuyos, hermanos míos, que se están conectando o se van a conectar más al rato a este programa, para que tú les des una bendición especial en su vida y les conceda, Señor, la gracia que más estén necesitando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, también pedimos tu intercesión en este momento. Tú que eres el refugio de los pecadores, tú que eres la salud de los enfermos. Te pedimos, Madre Santísima, que nos guardes en tu corazón amoroso, que nos cubras con tu manto santo, que nos libres de las acechanzas del enemigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, nuevamente les doy la bienvenida y les saludo en esta tarde en que estamos iniciando con nuestra reflexión. Y hoy, como decía la palabra de Dios en el profeta Isaías 65, pues que el Señor, antes de que nosotros lo llamemos, Él nos responde, y que antes de que terminemos de hablar, Él ya nos habrá atendido. Qué hermoso cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar público, cuando queremos ser atendidos, o por un amigo, por un vecino, o por alguien, ¿verdad?, con el que queremos compartir. Nos sentimos muy contentos cuando esa persona nos atiende de una manera amable, cuando esa persona nos escucha, pero sobre todo cuando nos puede dar respuesta o solución a algún problema, a lo que nosotros estemos solicitando. Y así es Dios, hermanos. Él nos está hablando hoy, o nos está invitando a través del profeta, a que nosotros oremos, a que nosotros le hablemos, porque hoy nuestro tema va a hablar precisamente de las cualidades al orar. No vamos a hablar en sí de las cualidades de una oración, sino qué cualidades debemos de tener nosotros al clamar a Dios. Orar, como hemos escuchado en repetidas veces, es hablar con Dios. Y esa es la definición más común y más sencilla que hemos oído del significado de la oración. Pero hermanos, la oración a Dios no es solamente una postura o palabras repetitivas. La oración a Dios es fe, es devoción, es gratitud, es alabanza, es confianza, es paciencia, es constancia y todo aquello que te pueda conectar espiritualmente con Él. Y no se trata tampoco de lugares y circunstancias especiales donde la oración sobresale, porque a veces sabemos que hay momentos especiales en donde oramos, o hay lugares especiales como los templos, el sagrario o delante del altar ahí en nuestra casa. Pero no solamente es eso, sino que la oración, hermanos, sobre todo es comunión con Dios. Y va más allá de lo físico y lo material. Fíjense, hermanos, que la disciplina de la oración es un aliento de vida en un ambiente cotidiano, sobre todo de adversidad. Porque cómo cuesta, ¿verdad? Cuando todo está a nuestro favor, cuando todo está bello, cuando todo está funcionando bien, cuando no necesitamos nada, es muy fácil que nosotros podamos hablar con Dios. Bueno, que a veces tampoco, ¿verdad? Cuando estamos muy bien, a veces hasta nos es difícil o nos olvidamos de Él, pero regularmente cuando nosotros tenemos ya la conciencia de Dios, es muy fácil en los momentos buenos, como les decía yo, hablarle, agradecerle, bendecirle. Pero ¿qué tal en la adversidad? Ahí es en donde muchas veces nos cuesta. Y la oración es precisamente acortar distancias, vencer obstáculos para recibir atención en la sintonía celestial, ya que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3, una cita muy hermosa: llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, aquí el profeta Jeremías, ¿verdad? Que sabemos que un profeta es aquel que habla de parte de Dios, pues está diciendo claramente, llámame y te responderé, te mostraré grandes cosas. A veces nosotros tenemos incierto en nuestras vidas, no sabemos qué va a ser el día de mañana, pero si nosotros oramos a Dios, Dios a través de la oración nos puede ir revelando muchas cosas, nos puede ir mostrando grandes cosas, incluso nos ayuda a comprender todas las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Entonces, hermanos, orar a Dios es una responsabilidad humana, porque nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte, hacer un esfuerzo para tener esa comunicación diaria con Dios. Y enseñar y revelar son promesas y son respuestas divinas, como lo acabamos de escuchar en Jeremías 33 y también en la primera cita que proclamaba de Isaías 65, también es una promesa que el Señor está haciendo. Pero si nos damos cuenta, entonces es una responsabilidad humana, decíamos, requiere mi esfuerzo, requiere también de mi disciplina, y a la vez el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a enseñar, nos va a revelar esas cosas secretas, esas cosas grandes que nosotros desconocemos. Entonces, hermanos, vamos a leer también en la palabra de Dios, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, la súplica del justo tiene mucho poder. La súplica del justo tiene mucho poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La eficacia, entonces, hermanos, de la oración está en las cualidades que tiene la persona que ora, porque aquí está diciendo la súplica ¿de quién? Del justo. O sea, esas cualidades que tenga la persona que ora. Y precisamente la primera cualidad que alguien que ora debe de tener es la justicia, que viene por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y es una gracia que nosotros tenemos de parte de Dios, pero después de eso, el justo habrá que seguir creciendo y aumentando su potencial y su energía espiritual. ¿Cómo? En el poder de la palabra de Dios. Dios ya te da la gracia, Dios ya de sí. Yo creo que desde que estamos pequeños, bueno, yo ahora recuerdo, hermanos, yo antes de conocer a Jesucristo, antes de encontrarme con Él, de sentirme amada y llamada por Él, yo recuerdo, bueno, yo no sabía qué era orar, pero yo recuerdo que hablaba yo mucho con Dios, y ya ahora digo, bueno, pues lo que yo hacía era orar. Lo que no hacía yo era escucharlo, porque muchas veces la oración solamente la convertimos en un hablar, en un pedir, pero nos olvidamos de escuchar a Dios para saber qué es lo que Él quiere, o nos olvidamos también de lo que Él quiere para nosotros. Por eso al inicio decíamos que orar es hablar con Dios, es un diálogo con Dios. Y cuando nosotros hablamos, Él nos escucha, pero también llega un momento en que nosotros tenemos que callar para escuchar a Dios. Entonces, esa primer cualidad, esa justicia divina viene de parte de Dios, nos da ese don grande, pero a nosotros nos va a tocar o debemos de seguir creciendo. No te conformes, hermano, hermana, que me estás escuchando en esta tarde, no te conformes, tú sigue creciendo, sigue buscando aumentar más esa intimidad en la presencia de Dios. Y dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, la senda de los justos es como una luz, ¿sí? Cuando va cayendo, bueno, ya se va terminando la noche y empieza la aurora, pues va poco a poco creciendo esa luz hasta que el día es perfecto. Así nosotros, así tú y yo, hermano, no sé en qué momento estemos en nuestro proceso, en nuestro caminar, a lo mejor nunca has orado, te has dirigido a Dios, a lo mejor hasta has creído que Él no existe o que no te escucha o para qué. Pues ahorita vamos a ver algunas otras cualidades, pero es importante entonces que tú sepas que Dios está ahí.
Como decíamos hace un momento, no se trata solamente de un lugar específico o de un momento específico. Tú, ahí desde tu corazón, tal vez en tu trabajo, tal vez ahí haciendo las labores en el hogar, o cuando estás en la escuela, o qué sé yo, sea donde tú estés, ahí puedes tener ese encuentro, ese diálogo con nuestro Señor. Fíjense que ahorita estoy recordando cuando yo recién inicié en el caminar con el Señor, pues uno está, como dicen, en la plena luna de miel, estás bien enamorado, bien entusiasmado. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en mi trabajo, pues yo tenía muchas ganas de alabar a Dios, de bendecirlo, de glorificarlo, pero ¿saben qué hacía yo? A veces yo misma me limitaba porque yo sentía muchas ganas y empezaba a orar, empezaba a alabar, a lo mejor no en voz alta, sino en voz bajita, porque estaba en el trabajo o tal vez en mi pensamiento, dentro de mí, pero yo luego me decía, no, mejor esto me lo guardo para el rato cuando vaya yo al sagrario, porque ¿saben qué pasaba? Por lo regular mi oración personal yo la iba a hacer al sagrario de mi parroquia, porque en mi casa no tenía yo como que esa privacidad para poder entrar en la presencia de Dios. Entonces lo que yo hacía era pasar al sagrario, pero a veces durante el día yo podía estar alabando, bendiciendo, cantando, dándole gracias a Dios o pidiéndole, pero cuando llegaba yo a la parroquia y estaba yo en el sagrario, pues entonces como que ya no encontraba yo palabras para dirigirme a Él, me quedaba callada, y a veces estamos como que así acostumbrados, sobre todo lo digo por la renovación del carisma, a que debemos hablar y hablar, pero no, hermanos, llega un momento en que nosotros tenemos que guardar silencio, pero eso lo vamos logrando poco a poco en la medida en que vamos practicando este hábito de la oración. Es como podemos ir creciendo, como dice la palabra. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo otra de las cualidades para orar, además de la justicia, de esa gracia que nos viene de Dios, es la confianza al orar. Debemos de tener confianza. Y cualquier cosa, dice la palabra de Dios, que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto lo leemos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 22. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, si la oración es el medio para alcanzar una respuesta divina, entonces la meta está de dónde viene la respuesta. El salmista también va a decir en el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi socorro? En otras versiones dice, alzo mis ojos hacia el cielo y me pregunto, ¿de dónde me vendrá la ayuda? Y la importancia está en aquel que responda a la oración y no en la oración misma, o sea, no en nosotros mismos. Y así lo define el mismo salmista cuando dice, mi socorro viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, hermanos, si hay que dar méritos, ellos están en Dios, quien recibe y contesta la oración. Entonces tú, hermano, al orar puedes estar confiado, ya que Dios se alegra y se complace en aquellos que lo buscan, como aquel padre que cuando llega del trabajo, su niño corre a abrazarlo, papá o papito, y corre a abrazarlo con esa alegría, con ese gusto. También nuestro Padre se alegra. Nuestro Padre se goza, se complace cuando tú y yo lo buscamos. Cuando vamos al sagrario, cuando vamos a la Santa Eucaristía, cuando venimos en el camino hacia el trabajo y venimos orando, cuando antes de los alimentos oramos, le damos gracias, cuando vamos a descansar y ni decirlo, cuando despertamos y vemos la luz del nuevo día y le estamos hablando y nos ponemos en su presencia, Él, que es nuestro Padre y que nos ama, pues se complace cuando nosotros lo buscamos, ¿sí? Él se agrada,
se complace con los que lo buscan. Y si hay condiciones, como decíamos, para alcanzar respuestas a las oraciones, están precisamente en la persona que ora y no en la misma oración como una expresión devocional y verbal. Es muy claro, hermanos, que Dios ha dado razones para una oración de práctica persistente y específica, y la ha hecho un medio para comunicar y recibir que recibamos las personas esas respuestas necesarias de acuerdo a sus promesas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos vaya pidiendo, a lo que el Señor nos va ofreciendo a través de su palabra. Sin embargo, fíjense, hermanos, que aunque oremos porque tenemos las promesas, los derechos de hijos que nosotros somos y las necesidades más urgentes, Dios siempre va a seguir teniendo el control. Aunque nosotros oremos confiados de una manera específica por algo concreto, recuerda, Dios siempre va a seguir teniendo el control decisivo en todo. De ahí una frase que apenas compartía yo porque me gustó mucho, que decía: una cosa son mis deseos y otra la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos desear muchas cosas, podremos querer esto, lo otro, aquello, pero la voluntad de Dios, que nos ama tanto, que nos mira con amor, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que es conveniente. Así como un padre, por ejemplo, aunque el niño se ponga a llorar, a patalear, no le va a dejar el cuchillo en las manos porque podría lastimarse, podría herirse, y prefiere verlo llorar un momento o que haga berrinche a que le esté concediendo ese capricho y dejarlo jugar con el cuchillo, ¿verdad que no? Entonces, de la misma manera a veces pasa con nosotros. A lo mejor estamos pidiendo algo o estamos esperando algo que nos daña o que nos va a alejar de la presencia de Dios, y pues Dios no va a permitir un mal para nuestra vida. No lo quiere, a veces lo permite para que nosotros también vayamos creciendo, vayamos aprendiendo, porque siempre, pues algo hermoso que nos ha dado es la libertad, el libre albedrío. Nosotros podemos elegir, pero pues tenemos que aprender para elegir lo mejor. Entonces, una vida espiritual genera las condiciones humanamente posibles por las cuales las oraciones, hermanos, pueden ser recibidas o rechazadas. Hay dos condiciones descritas por el apóstol San Juan que escuchamos hace un momento, y son: una, guardar sus mandamientos, y actuar agradando a Dios. De algo puedes estar seguro, hermano, hermana, que me estás escuchando, y confiado, es que si tú agradas a Dios, Él también se va a agradar en oírte y sobre todo en responderte. Entonces, es la primera cualidad, que tú ores con esa confianza de que Dios está ahí, de que Dios es el que te está escuchando, de que Dios es el que te va a dar lo mejor, porque recuerda, no lo olvides, Dios siempre va a tener el control de todo, y tú debes dejarle las riendas de tu vida, que tome el control, que tome el timón en tu barca. Otra cualidad para orar también es la autoridad al orar. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, cuando estamos diciendo a autoridad al orar, la oración, hermanos, no se define como una fórmula en código o en palabras, sino como una conexión espiritual del corazón humano, el corazón de Dios, entre aquel que ora y Dios, quien atiende la oración. Fíjense, hermanos, que la oración escuchada por el Padre va representada ¿por quién? Por Jesucristo, como el intercesor legal, es decir, el representante con autoridad. ¿Quién es? ¿Quién es ese representante con autoridad
y calidad de intercesión o de intercesor es nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre va a introducir el caso para ser atendido correctamente, así como cuando nosotros necesitamos a alguien que interceda por nosotros, por ejemplo, en algún caso legal, un notario, un licenciado, un abogado o un contador que va y te representa en algo legal. Aquí también, ¿quién te da esa autoridad para que tú puedas recibir esa respuesta correctamente? Pues ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dijo Él mismo en San Juan 14:14, que dice: si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando nosotros oremos, esa cualidad debe decir, cuando tú digas, cuando ores, por ejemplo, estás haciendo una petición, dices: todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O por eso cuando comenzamos orando, igual lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una autoridad que no viene de nosotros, sino es una autoridad que viene de Dios y que Él nos da esa gracia para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. La vida cristiana, entonces, hermanos, se fundamenta en Cristo Jesús, y por Él todas las cosas son sustentadas para reflejar su gloria y su poder. Si tienes todas las cosas a tu favor por medio de Jesucristo, en su nombre, hermano, vendrán las respuestas en el tiempo que le pidas al Padre. ¿Sí? Si tú tienes a Jesús como intermediario tuyo, que Él está orando, que está recibiendo tus oraciones y las presenta al Padre, en el tiempo que tú le pidas al Padre, las cosas van a suceder, porque Él dice también en San Juan: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Entonces el mismo Jesús nos está invitando, hermanos, a que nosotros, a que tú y yo oremos, pero lo hagamos con la autoridad que viene de Jesucristo. En el nombre de Jesús está la autoridad que te representa ante Dios Padre. Si tú vas ante Dios en el nombre de Jesús, tienes el acceso directo y ¿sabes qué? El privilegio de pedir con la dicha de que vas a recibir con alegría y satisfacción, ¿sí? La representación de autoridad ante Dios está en el nombre de Jesús, y con Él todo va a estar a tu favor. Así que de ahora en adelante, si no lo habías hecho, pues empieza a orar con la autoridad que viene de Jesús, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, hermanos, si nosotros conocemos su palabra, todas las promesas, todo lo que Él nos ha dado, pues hay que pedir. Ya nos dice Él en su palabra: pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido, o como dice en otra versión, para que su gozo sea completo. Amén. Bueno, hermanos, otra cualidad que también pues tiene al orar, o se debe de tener al orar, pues es indudablemente la fe. Fe al orar. Dice Santiago 1:6: pero pidan en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más, dice: pero pidan en fe, no dudando nada. A veces nos acercamos a Dios a pedirle algo y ya como que vamos dudando, ¿no? Como cuando decimos: sí, ¿y si no me hace caso? Y si no, hermanos, no vamos a dudar, vamos a llegar nosotros con toda la fe, porque la fe en Dios te va a llevar a depender de Él, y eso le agrada a Dios, que tú dependas que de Él totalmente, que no te creas autosuficiente, o que digas: no, yo solito, por mis propios méritos o por mis propias fuerzas he recibido esto o he logrado aquello. No, sino que tú vayas delante de Él lleno de fe, llena de fe. ¿Para qué? Para que puedas depender totalmente de Él. Y si estás en oración y le dices a Dios: aquí estoy, creo en ti, eso no significa que has llenado solamente un requisito para que Dios se vea obligado a responder. No, la fe en la oración, hermano, es constancia en que Dios escucha y que Él responderá.
Quien tiene fe, hermano, hermana, ¿sabes qué? Quien tiene fe sabe esperar y con paciencia atender el camino de la perseverancia. Hay muchos ejemplos que encontramos nosotros de oración de fe y Dios respondió de inmediato con señales y prodigios. Y uno de esos ejemplos es Elías. La Biblia dice, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviera, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Eso lo podemos leer en Santiago 5:17. Entonces, así hay personajes que en la Biblia que nos enseñan que ellos tuvieron fe, que ellos oraron y Dios actuó, con grandes prodigios, con grandes señales. Pero también, por otro lado, vamos a encontrar o encontramos en la Sagrada Escritura ejemplos de oraciones hechas también con fe, pero sin respuestas a Dios. Por ejemplo, tenemos ahí en la palabra de Dios el relato de San Pablo cuando dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, que me quite de mí. Dice, pero me ha dicho, mi gracia te basta. Cuando está hablando San Pablo, 3 veces le he rogado que esto, mi falla, como decimos nosotros, el talón. No, y él le pedía a Dios, aparta de mí esto, quítame de mí aquello, pero a veces no se puede, el aguijón que... Pero dice, el Señor no le respondía, simplemente le dijo una oración únicamente religiosa o monótona que vamos repitiendo todos los días. Así que yo te digo, hermano, hermana que estás escuchando en este momento, tal vez si tú sientes que te está haciendo falta fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pídesela a Dios. Es un propósito al orar. En la carta a Santiago, en el capítulo 3, en el versículo, capítulo 4, dice la palabra de Dios, piden y no reciben, porque piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Piden y no reciben, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Cuando tengamos que pedir algo, cuando tengamos que orarle al Señor, hermanos, nosotros tenemos, porque aunque haya fe al orar, pueden existir otras cosas que limiten recibir de inmediato o a largo plazo lo que se ha pedido. Dios ya tiene un propósito en aquello que quiere hacer contigo, pero Dios quiere saber el propósito que pides. Dice la palabra que cuando nosotros vamos a pedir lo que nosotros Él nos ayuda a pedirlo específicamente. Entonces Él ya sabe ese propósito, ya sabe lo que tú estás necesitando, ya sabe lo que tú quieres, pero es importante que tú... ¿Recuerdas al rey Salomón? Cómo Dios le dio a Salomón opción para pedir lo que él quisiera. Y él prometió que se lo daría. Y podemos encontrar en 7, como dice, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, dime lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón, y Dios le concedió más de lo que le pidió, porque Dios no es hermanos para cumplir cierta cantidad de deseos a través de la oración, no. Por eso es importante cuando, como dice San Pablo, anhelen a los dones espirituales, porque eso es lo principal para nuestras vidas. ¿Sabes qué pidió el rey Salomón? El rey Salomón pidió para cumplir los deseos, o no es una varita mágica como decimos. Salomón estaba en su derecho de pedir lo que Dios le propuso. Sin embargo, Salomón le pidió a Dios los propósitos más, también muy hermosa,
dice que queden colmados hasta Dios, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Palabra de Dios. Mucho más de lo que nosotros pedimos, lo que nosotros, una de las áreas de nuestra vida. La mejor manera entonces, hermanos, de orar, ¿cuál sería? Orar conforme a su voluntad. Tú le puedes presentar tus anhelos y ponerlos ahí en sus manos, ponerlos en sus plantas, dejarlo ahí en su presencia, pero finalmente tú le puedes decir: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando estás pidiendo por la sanidad de alguna persona, por la curación de un enfermo, por la conversión de tu hijo, de tu esposo, de papá, de mamá, no sé, de algún amigo, de tu pareja, ¿qué es lo que vas a hacer? Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es viable, hermanos, pedir conforme queremos que sucedan las cosas, pero hacerlo con fe y dejarlo todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Otra cualidad, para ir terminando ya, que debemos de tener al orar, hermanos, es la paciencia. Qué importante es la paciencia, porque si tú dices: he creído, he orado, he expuesto mi propósito, paciencia. Dios sabe el tiempo para ti. Dios tiene un tiempo para todo y en todo momento tú lo sabrás. O al contrario, por la misma fe descansarás esperando en sus promesas. Fíjense, hermanos, que a veces hay cosas que nosotros le hemos pedido en algún momento en la oración y a lo mejor hasta ya nos olvidamos de esa petición, pero Dios nunca olvida. Y cuando tú menos lo pienses, ahí estará esa promesa de Dios o esa petición escuchada de parte de Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues esperar en Dios. A veces la respuesta de Dios es similar a lo que Jesús resucitado respondió a los que preguntaron del futuro. Les dijo: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Entonces, hermanos, saber esperar con paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Si tú eres impaciente, si tú te desesperas, si tú te inquietas, te angustias, pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, ven a mí, dame esa paciencia que yo necesito para que no te desesperes. Ahora sí que esperar contra toda esperanza. Tú tienes que estar en paz porque sabes en quién estás confiando. Fíjate que la palabra de Dios nos habla de Daniel, que oró a Dios y tuvo una respuesta divina a través de un ángel. De la siguiente manera, le dice, luego añadió: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y humillarte ante la mirada de Dios, tus palabras fueron escuchadas y por eso vine yo en persona. Le dice el ángel a Daniel. ¿Cuántos días llevaba Daniel esperando? Si lo leen después en Daniel 10, me parece que 21 días. Pero cuando se le aparece el ángel, ¿cómo le dice? No tengas miedo, Daniel. ¿Por qué? Hay otra versión que dice: porque desde el primer momento que intentaste orar, tus palabras fueron escuchadas. Entonces, así, esa misma palabra te puedo decir yo a ti, hermano, hermana, que estás del otro lado de la pantalla, que estás sintonizando, que estás reflexionando en este momento: no tengas miedo, ¿sí? Porque tus palabras han sido escuchadas. Hay oraciones, hermanos, que mueven potestades para beneficios futuros en las esferas espirituales. Entonces, así como al profeta de Dios llamado Daniel le llevó 21 días esperar con paciencia esa respuesta divina, ¿cuánto tiempo nos llevará a nosotros esperar la respuesta a nuestras oraciones? No lo sabemos. Recordamos que para Dios dice que un día son como 1000 años, ¿sí? Entonces, realmente para Dios pasa poco tiempo y para nosotros a veces nos estamos impacientando, pero lo que es espiritual
se pelea con armas espirituales. Lo que tú quieres conseguir, pues hay que hacerlo a través de las oraciones, a través de doblar nuestras rodillas. Nos cuenta la palabra que Daniel era un hombre que se arrodillaba 3 veces al día, mínimo, ¿verdad? Se arrodillaba para hacer sus oraciones. Tú y yo, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces doblamos rodillas? ¿Cuántas veces estamos orando? Porque a veces queremos que Él nos responda a la primera, pero a veces nosotros no hacemos la tarea, el trabajo suficiente para que Dios tome el control de nuestras vidas. Entonces, hermano, hermana, lo que es requerido en la oración es la paciencia para esperar la voluntad de Dios. Amén. Y que eso sea lo que el Señor nos vaya concediendo, y en oración podemos pedirle todo ello, todo esto. Recordemos, hermanos, que la oración es una necesidad de hijos en la relación de Dios, nuestro Padre. Las cualidades para orar son solamente un motivo para acercarnos a Dios y pedir su aprobación. No significa que al no tener ciertas cualidades dejemos de orar. Al contrario, hermanos, esto debe de ser el motivo para alcanzar lo que nosotros necesitamos, de lo que estamos careciendo, que el corazón se llene de las cualidades que al final sirven para agradar a Dios. Y estas son unas verdades bíblicas que encontramos. Dice Hebreos 10, 22, 23, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Que Dios, hermanos, entonces prepare nuestro corazón, porque un corazón que se siente necesitado busca constantemente la purificación en las fuentes de la oración, porque sabes que, hermano, es en la oración en donde nosotros nos confrontamos con nosotros mismos, es en la oración en donde nos damos cuenta realmente quiénes somos nosotros, quién es Dios. Entonces, lleguemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar ese oportuno socorro que estamos necesitando. Fíjense, hermanos, que hay muchas personas o muchos hombres que buscan consejería, que buscan terapias, que buscan ser escuchados. Los hombres buscan a hombres, a personas humanas, pero que sí te pueden ayudar en un momento, pero solamente la oración es la que puede darte una terapia espiritual, ¿sí? De un consejo celestial que va a quitar los conflictos de tu alma. Y la oración es gratuita y produce sanidad sin necesidad de fármacos o de sustancias de estupefacientes. La oración es la ayuda que puede despejar tu mente, que puede suavizar tu corazón por medio de la presencia del Espíritu Santo. Así que yo te invito, hermano, hermana, a que busquemos la presencia de Dios para que el Señor vaya obrando en nuestras vidas, y así se lo pedimos en este momento, que Él sea el que nos dé esa gracia, ese regalo de su presencia, y sobre todo que haya un anhelo en nuestro corazón, así como decía el siervo que clama por agua en un desierto. Dice, así mi alma, Señor, tiene sed de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, queremos, Señor, darte gracias porque eres tú el que nos llama a estar en intimidad en tu presencia. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, y nos invita, Señor, a tener ese diálogo, esa comunicación continua contigo, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos ayude a orar con confianza, a orar con fe, con propósito, Señor, y sobre todo con paciencia. Danos, Señor, esa gracia que nosotros necesitamos. Danos más hambre y más sed de ti, Señor, y que a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, en todo momento nos abandonemos a ti, sabiendo que tú quieres lo mejor para nosotros. En este momento, Señor, yo quiero clamar, quiero pedir por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones,
por todos los que se encuentran enfermos, para que tú les concedas sanidad, para que tú les des salud, para que tú les des paciencia, fortaleza. Pedimos por sus familiares, por los familiares de todos los enfermos que padecen junto con ellos, por los que están en los hospitales, por los que se encuentran postrados en alguna cama, Señor, que tu gracia poderosa sea la que los alcance. Pedimos, amado Dios, por los que están contagiados del virus del COVID-19, para que tú, Señor, les ayudes a ganar la batalla. Pedimos por todos los médicos, todo el personal que trabaja en los hospitales, por las autoridades civiles, Señor, para que también pronto podamos tener esa vacuna, Señor, para que haya cierto. Ilumina con tu luz, con tu Espíritu Santo a los científicos, a todos los que tienen que ver con la realización de esta vacuna, Señor. Pedimos por nuestras autoridades eclesiales también, Señor, por nuestras familias, por los matrimonios, por los jóvenes, Señor, que sea tu gracia la que los alcance, que sea tu gracia poderosa la que los toque, Señor. Y también pedimos de una manera muy especial por los que no tienen trabajo, por los que, Señor, tienen necesidad, no tienen pan en su mesa, para que tú proveas a todas y cada una de sus necesidades. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, pues muchas gracias por habernos escuchado. Pedimos a Dios que les bendiga abundantemente. Recuerden que los esperamos el día lunes y toda la semana de 6 a 7 de la tarde. Y si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, les invitamos a que lo hagan. Es Casa Damasco RCCES Tehuacán, para que puedan dar un like y a través de esta plataforma nosotros podamos seguir evangelizando. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.